Capítulo 9. Había un acuerdo secreto entre los partidos que iban a unirse. Consistía en que cada cual llevaría a cabo su campaña como si nada hubiera pasado hasta el 25 de julio, en que iba a declararse oficialmente fundado el Partido Único. Después de esto, Gregorio Meléndez retiraría su candidatura y se conformaría con ser ministro de Hacienda en el gabinete de Juan Valdivia. Esto, como ya he dicho, era el acuerdo secreto. La campaña de Valdivia se llevó a cabo sin ningún tropiezo, y con tanto éxito, que llegamos a arrepentirnos de haber entrado en contubernio con tanta gente inicua y tan mala revolucionaria. En Sayula, las fuerzas vivas, pagadas a precio de oro por Macario Rosas, habían desenganchado el vagón en que viajaba nuestro candidato y lo habían empujado 3 kilómetros hasta la estación. En Guateque, su discurso sobre política agraria conmovió tanto a los manifestantes que acabaron linchando a un rico hacendado de la región. En Las Mangas, Coahuila, se armó una balacera que hizo indispensable la intervención de las fuerzas federales. En Monterrey, en cambio, dijo un discurso tan reaccionario y conservador ante el Club de Industriales que Vidal Sánchez tuvo que llamarle la atención. Por su culpa asesinaron en Tabasco a 2 individuos de quienes se sospechaba, infundadamente por cierto, que eran sacerdotes católicos, mientras que en Moroleón, en donde dijo un discurso catolizante, lincharon a un pastor metodista. En fin, aunque la cosa tuvo sus altas y sus bajas, hay que reconocer que los resultados generales fueron más que satisfactorios. Meléndez, en cambio, aunque contaba con la vendida prensa metropolitana, no causaba entusiasmo en ninguna parte. De común acuerdo y para tantear los sentimientos de Melitón, como dijo el gordo Artajo, decidimos que los 3 jefes de zona, es decir, él, Artajo, Trenza y yo, pediríamos una dotación extra de 3,000 cartuchos por soldado para efectuar algunas operaciones de limpia. Yo estaba seguro de que no me los iban a conceder, en parte porque en mi zona no había nada que limpiar, y en parte también porque me daba cuenta de que si esto llegaba a sus oídos, Pérez H., con el que afortunadamente no había tenido que cruzarme todavía, iba a poner el grito en el cielo. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando recibí, con gran premura, los 5 millones de cartuchos de marras? Yo no quería creer en tan buena fortuna y llegué a sospechar que probablemente serían defectuosos, pero estuve probándolos con el capitán Benítez y resultaron magníficos. Fabricación nacional, pero magníficos. Era una prueba de buena fe, que por lo inútil debió hacerme sospechar. Así pasaban los meses, sin el menor contratiempo, hasta llegar a julio. Para entusiasmar más a sus partidarios y para atar los cabos que pudieran quedar sueltos antes de la fusión de los partidos, Juan Valdivia decidió rematar su campaña con un elegante banquete al que asistirían todas las personalidades políticas, sociales, económicas, diplomáticas y militares del país. Como sitio de este importante evento, escogió su elegante mansión de Cuernavaca, y como fecha el fatídico 23 de julio de 1929. «Vengan todos», nos dijo, «es necesario que vean nuestra fuerza». Y todos fuimos, consumando así una de las metidas de pata más notables de la historia política de México. La casa, construida con dinero de procedencia desconocida, era del más puro estilo andaluz. Nadie supo nunca cuántas habitaciones tenía, pero eran muchas. Tenía un patio con una fuente, copia de la de Don Quijote en Chapultepec, unas pérgolas, un enorme jardín, alberca y un baño ruso capaz de dar cabida a 70 personas. Nosotros, es decir, mis compañeros y yo, llegamos desde la noche anterior con el objeto de ponernos de acuerdo en algunos puntos de nuestro programa del día siguiente. Yo hice el viaje desde México en el Packard que Germán Trenza manejaba con tanta destreza. Los preparativos estaban en su apogeo.
una compañía de zapadores que Juan le había pedido a Cirenio Márquez, que era el jefe de la zona, su compadre y un gran tirador, como se verá después, estaba destrozando en esos momentos la Rosaleda para formar un foro para la danza de los viejitos. En el interior de la casa había un gran tumulto, escaleras por todos lados, un ir y venir de muebles y un entrar y salir de comestibles. Clarita, la esposa de Juan, que estaba dirigiendo todo este movimiento en el hall, nos dijo que su marido estaba jugando billar. Mientras nuestros asistentes subían el equipaje a los cuartos que nos habían sido asignados, nosotros nos dirigimos a la sala de billar, que era uno como sótano. Juan estaba jugando carambolas con el gordo Artajo, que era pésimo. Cuando entramos, dejaron los tacos a un lado y pusieron cara de circunstancias. «Vamos a tener que pedirte un gran sacrificio, Lupe», me dijo Artajo. Yo no entendí qué querían, pero les pedí que se explicaran. «Díselo tú», dijo el gordo a Valdivia, y éste le contestó. «No, díselo tú». Y así estuvieron un rato. «Se trata de tu enemistad con Pérez H», dijo por fin Valdivia. «Otra vez la burra al trigo», dije yo, porque ya sabía de qué se trataba. Él, Valdivia, me explicó con muchos argumentos que, por la seguridad del partido, era necesario contar con el apoyo del presidente interino, y que para conseguirlo se necesitaba que yo hiciera las paces con él. «Primero muerto que reconciliado con ese ratero», dije. A nadie le había dicho que el asunto del reloj se había aclarado de otra manera, y que el antes mencionado reloj estaba en mi bolsa. Dije lo de ratero porque Eulalio Pérez H. era un ratero. «Hazlo por la revolución», me pidió el gordo Artajo, y luego, como profecía, agregó: «No nos vayan a dar un susto». Yo me volví a Germán Trenza en espera de su ayuda, pero éste estaba de acuerdo con ellos. Sería un crimen que por no hacer un esfuerzo vayamos después a tener dificultades. Me dijeron que todo iba tan bien, que íbamos a quedar tan bien parados, etcétera, etcétera. Tanto insistieron que tuve que acceder. «Ve a su casa y arréglate con él», me pidió Artajo. Pérez H. tenía una casa en Cuernavaca en donde pasaba los fines de semana. «Él debe estar aquí desde el mediodía». Entonces yo les expliqué que sí, estaba bien. Yo me reconciliaría con Eulalio. ¿Pero cómo? ¿Qué iba yo a decirle para reconciliarme? Esto fue lo que estuvimos discutiendo hasta las 2 de la mañana. Para esa hora ya había llegado el camaleón, Anastasio y Canalejo. El camaleón era un experto en pedir disculpas. «Hazte el desentendido. Dile que lo confundiste con el diputado Medronio, que te debía una, no le expliques cuál, y que después te enteraste de que Medronio había salido tan campante del panteón, que te acordaste de la voz y que se te ocurrió que probablemente él había sido el que había pagado el pato, que te duele en el alma, que estás arrepentidísimo y todo eso». No me pareció tan mala esta explicación, que dejaba a salvo mi honor y el de Pérez H. Les prometí que antes de 12 horas estaría yo reconciliado con el presidente interino. Después estuvimos discutiendo lo que cada quien iba a decir y a hacer al día siguiente, y luego nuestro programa político, que consistía en una campaña de difamación de los partidos socialistas. El plan que habíamos preparado Germán, Anastasio y yo, de Maximiliano Cepeda, el partido villano y la candidatura de Chícharo Hernández, quedó aprobado por unanimidad. En estas estábamos cuando nos amaneció. Me acosté un rato a descansar, pero no pude conciliar el sueño, porque cuando se me estaban cerrando los ojos empezó el barullo de los zapadores, que hacían no sé qué reparaciones. A las 9 me levanté, tomé un baño y me puse un elegante Palm Beach. Me coloqué la Smith & Wesson en el sobaco y bajé a desayunar. Para esas horas, la Rosaleda estaba completamente destrozada y el foro listo.
El humo de 15 barbacoas inundaba la casa y hacía el aire irrespirable. Entré en la cocina, en donde Clarita, la esposa de Valdivia, ayudada por una docena de criadas, estaba preparando el mole para 250 invitados. El polvo de los 7 chiles, mezclado con el humo de las barbacoas, me provocó un violento ataque de tos. Cuando me hube repuesto, Clarita, que siempre fue una perfecta ama de casa, me saludó y me condujo hasta una mesa en donde estaba Augusto Corona, el camaleón, comiendo unos ricos chicharrones en salsa verde, mientras su asistente le daba brillo a sus botas. Clarita quitó un lechón de una silla y me invitó a sentarme. Yo le supliqué que me preparara un chocolate. ¿No te extraña que Pitorelli no haya llegado a Cuernavaca todavía?, me preguntó el camaleón. Se suponía que teníamos que ver a este personaje para hacer un plan de conjunto, porque era el jefe de otro partido valdivista. Me dijo que pasaría la noche en el Hotel Vista Hermosa. Este fue otro de los portentos que debieron ponernos sobre aviso. Después del desayuno salimos a dar un paseo por el jardín de la casa, en donde encontramos a Juan Valdivia, de Guayabera, que estaba memorizando su discurso. «Ha llegado la hora en que la patria», decía levantando la mano con gesto elocuente. Lo dejamos a solas con su retórica. En la alberca estaban Anastasio, que era el único deportista, en traje de baño, y Horacio Flores, el orador, que acababa de llegar de México. «Hay tropas en la carretera», nos dijo éste. Por mi mente pasó, como una exhalación, la imagen del malogrado general Serrano, que apenas 2 años antes había sido fusilado en esa misma carretera, cuando precisamente más seguro se sentía de llegar a la presidencia de la República. «Es natural», dijo Canalejo, que en ese momento se reunió con nosotros. «De alguna manera tienen que proteger a tanta gente importante que viene al banquete». «¿De qué corporaciones eran?», le preguntó a Horacio el camaleón, que no estaba muy convencido con lo que decía Canalejo. Desgraciadamente Horacio, que no era militar, no sabía ni de qué le hablaban. «Esos numeritos que llevan aquí en el cuello», le explicamos, pero de nada sirvió, porque no se había fijado. Después se nos olvidó el problema y estuvimos hablando de otras cosas. Cuando dieron las 11, me despedí de ellos y colocándome mi Stetson, fui a cumplir mi desagradable misión. Juan me prestó su Studebaker y manejándolo con bastante dificultad, porque no conocía ni el automóvil ni el rumbo, llegué a la Quinta María Elena, que era la propiedad de Pérez H. Era una casa enorme rodeada de bardas de piedra. Al llegar al portón, detuve el automóvil, bajé de él y llamé. Se oyó un griterío llamando al cabo de guardia, y cuando éste abrió la rejilla, resultó ser afortunadamente nada menos que el Patotas, que había servido a mis órdenes durante muchos años. Nos saludamos muy amablemente, luego le pregunté por Pérez H. «El señor presidente no ha venido, ni nadie de su comitiva. La casa está vacía por primera vez en todo el año». Entonces comprendí que andaba la perra suelta. Me despedí apresuradamente, monté el coche y regresé a casa de Juan como alma que lleva el diablo. Los zapadores se habían ido ya. «Estamos en una trampa, muchachos», les dije, como la que le pusieron a Serrano. Todos se alarmaron muchísimo, como es natural. El camaleón intervino. «Si nos van a...» aquí dijo una palabra que no puedo repetir. «No va a ser delante del cuerpo diplomático. Vamos a llamar a casa de Jefferson o de Monsieur Ripoll. Si ellos están aquí, no hay nada que temer». Juan Valdivia tomó el teléfono y en su rostro se dibujó el terror que estaba sintiendo. «Está cortado», nos dijo. Los malditos zapadores habían cortado la línea. «Lo único que nos falta es que nos manden un destacamento para protegernos», dijo Trenza. A Serrano le mandaron un destacamento para protegerlo, que lo protegió hasta que lo pasaron por las armas. Yo hablé entonces.
Vamos a romper el sitio antes de que lo cierren, dije, y no, cada uno a su puesto y a levantarnos en armas, como afirma el gordo Artajo en sus memorias. Pero si lo hubiera dicho, no me avergonzaría, ni las cosas hubieran sido diferentes. Capítulo 10. El teléfono cortado fue el argumento decisivo. A ninguno le quedó la menor duda de que estábamos en una ratonera y de que, si queríamos seguir con vida, lo mejor sería romper el sitio, como acababa yo de expresarlo con tanta oportunidad. Así que nada de lo que dice el gordo Artajo es verdad, porque alarmados estábamos todos, empezando por él, que fue el que tuvo la idea de que nos disfrazáramos, y hasta se puso un sombrero de petate, y se hubiera puesto el overol de jardinero, si hubiera cabido en él. Que saquen los automóviles, ordenó Valdivia. Que llenen los tanques de gasolina, ordenó Trenza. A las armas, ordené yo. Afortunadamente, el camaleón había conservado la serenidad. De lo contrario, no sé en qué hubiera terminado esa aventura. ¿Pero qué quieren hacer? ¿Abrirse paso a balazos hasta México? En efecto, no era cosa fácil. Si, como afirma el diputado, se refería a Horacio Flores, hay tropas en la carretera, no estarán allí para hacernos valla. Tenía razón. Todo nuestro apuro era solo para irnos a meter en la mera boca del lobo. Las personas a quienes he relatado este episodio siempre me dicen que por qué nos asustamos tanto en ese momento, sin darse cuenta de que el que se mete en política debe estar preparado para lo peor. Lo que ocurrió después demuestra que nuestra alarma era perfectamente justificada. Pero como iba diciendo, las palabras del camaleón nos hicieron abandonar nuestros proyectos de regresar a México por carretera. Canalejo, que no era nada práctico, propuso que siguiéramos hasta Acapulco y de allí por barco hasta Manzanillo, en donde tomaríamos el ferrocarril para regresar a nuestras respectivas zonas. Era un viaje de 8 días. ¿Y por qué a nuestras respectivas zonas? Vámonos a la frontera, dijo Valdivia. Esta frase debió darnos una idea del gran tamaño de su cobardía. Sin embargo, en esos momentos, nadie le dio importancia a lo dicho, y nos contentamos con explicarle que las cosas no estaban tan perdidas como para dejar la mesa puesta e irnos a la frontera corriendo, como conejos. El pueblo lo necesita a usted, mi general, le dijo Horacio Flores, que era un gran demagogo, y lo convenció. Alguien propuso esperar hasta que anocheciera. Si esperamos, dije yo, el anochecer nos va a encontrar bien tiesos. Y así siguió la averiguata. Cada uno daba sus ideas y los demás las discutían y decían si les parecían buenas o malas. Cuando dio la una, todavía estábamos alegando. Juan, ya llegó la orquesta típica del Lerdo de Tejada, dijo Clarita, asomando por la puerta. Valdivia lanzó una imprecación, porque no estaba para atender a estos problemas. Diles que toquen, dijo el camaleón. Mientras más ruido, mejor. Cuando empezaron los acordes de Dios nunca muere, nos acordamos de que la muerte nos acechaba muy de cerca, y decidimos ponernos en movimiento. Sacamos 3 automóviles por la puerta trasera, que daba a un callejón, y los asistentes estaban subiendo las maletas cuando sonó el teléfono. Nos miramos unos a otros sin decir nada. Valdivia contestó. Era la central, que llamaba para avisar que ya estaba preparada la línea. La alarma se evaporó con la misma facilidad con que se había producido 2 horas antes, y ahora yo resulté el culpable. Estuvimos a punto de arruinar mi carrera política,
me dijo el que un rato antes pensaba huir a la frontera. Por más que les dije que la reparación del teléfono no explicaba satisfactoriamente la presencia de las tropas en la carretera, ni la ausencia de Pérez H., ni la desaparición de Pitorelli, fui objeto de escarnio. Empezaron a llegar los invitados más ramplones, como por ejemplo el diputado Medronio, que era líder de la Cámara, el Chícharo Hernández, paladín de los obreros, Pascual Gursa, que había hecho una fortuna vendiendo licores en la frontera, y Agamenón Gutiérrez, que había organizado la primera huelga de inquilinos en el Distrito Federal. Entre las damas, que no eran tan numerosas, estaban Titina Requeta, Margarita Guarapo y una joven llamada Enriqueta, que venía acompañada de su señora madre. Juan Valdivia se metió en un traje de charro con ribetes de oro y salió a recibir a la concurrencia. Cuando llegó Jefferson, Artajo me miró con desprecio, como si yo fuera el culpable de un pánico completamente injustificado. La típica de Lerdo suspendió la ejecución que hacía en esos momentos de El caminante del Mayab, y el himno americano surgió majestuoso de los metales de la banda de artillería. Tú y tus sustos, me dijo el gordo, que media hora antes era el más asustado. Espérate a que llegue Pérez H., le contesté. Yo le pedía a Dios que no llegara el antes mencionado, en parte porque no quería verle la cara y en parte también porque no quería que mis compañeros se burlaran de mí. A Juan Valdivia le pareció de muy mal gusto tomar bebidas alcohólicas ante el representante de un país en donde imperaba la ley seca, y a una orden suya, los mozos ocultaron las 72 cajas de aperitivos, cordiales, espumosos, digestivos y estimulantes que estaban destinados al consumo de los invitados. Esta medida provocó un sentimiento de hostilidad hacia los Estados Unidos. La fiesta se fue a pique. Así estaban las cosas cuando se me acercó Baltasar Mendieta, que era un individuo al que yo despreciaba profundamente, y me dio el pitazo. Metieron a la cárcel a Pitorelli, me dijo. ¿Por qué razón?, le pregunté. Por escribir el testamento político del general González. Me quedé helado, comprendiendo que la noticia que me daban era la de la muerte política de Valdivia, y la mía. También era la explicación de las tropas en la carretera. Me fui corriendo a avisarles a mis compañeros. Nos reunimos en la sala de billar y empezaron otra vez las discusiones. Que si nos vamos, que si nos quedamos, que para dónde nos vamos, que si las tropas en la carretera. Pero Valdivia ya no dijo nada de irnos a la frontera. Todos estuvimos de acuerdo en levantarnos en armas. No fui yo el que lo propuso, como afirma Artajo. Vámonos antes de que nos agarren, dijo Trenza con mucha razón. El camaleón propuso regresar a Cuautla, y todos estuvimos de acuerdo. Si nos tenían preparado un susto en México, no iba a ser por la carretera de Puebla. Cuando salimos de la sala de billar, nos dimos cuenta de que Jefferson había desaparecido como por arte de magia. Esta circunstancia no hizo más que reforzar nuestros temores y apresurar nuestra partida. Que saquen los vinos, ordenó Valdivia. Y mientras sacaban los vinos y los servían y se animaba la fiesta, nosotros subimos a los automóviles y nos fuimos yendo, muy disimuladamente, hacia la salida a Cuautla. El viaje fue infernal, porque el camino era muy malo, pero no encontramos un soldado hasta Yautepec, y el que encontramos allí estaba paseando unos caballos, y nomás nos miró pasar. Llegamos a México a la medianoche, a casa de Trenza, que era la única secreta. Entramos en ella con muchas precauciones, pensando que nos estarían esperando la policía, pero no encontramos más que a Camila y a la criada, que estaban muy bien dormidas. Allí nos separamos
después de haber jurado solemnemente seguir al pie de la letra el plan de emergencia que teníamos preparado desde abril. Al día siguiente regresé a Vieira en el vagón del Express, que estaba al cargo de un muchacho que nos había ayudado en la campaña política. Ese día salieron nuestras fotos en los periódicos y una noticia completamente equivocada que decía: confabulación de generales. Los generales, aquí decía nuestros nombres, se levantaron en armas y fueron apresados en Cuernavaca por fuerzas federales. En toda la República reina la paz y la tranquilidad. Y así seguían por 2 planas enteras, diciendo que todo estaba muy tranquilo y que nosotros éramos unos sinvergüenzas. Mientras leía esta noticia, cómodamente instalado entre los bultos del correo, fui comprendiendo que nuestra oportuna huida había frustrado uno de los planes más diabólicos que se hayan forjado en la ya de por sí bastante turbia política mexicana. Pitorelli había confesado ser el autor del testamento político de González, lo cual era perfectamente cierto, pero además que nosotros le habíamos pagado para que lo hiciera, lo cual era una gran mentira. Nunca lo desenmascaramos porque no nos convenía, pero tampoco le ordenamos que lo hiciera. Y esta confesión la hizo nada menos que 2 días antes de que se fundieran los partidos y se eligiera el candidato único del partido único, cuando que era un dato suficiente no solo para quemar un candidato, sino para meter en la cárcel a una buena media docena de personas que precisamente estaban ese día juntas en el banquete de Juan Valdivia. Todas estas coincidencias, más los 3,000 cartuchos por soldado que nos acababan de entregar de ribete, eran, huelga decirlo, fruto de la perversa mente de Vidal Sánchez, que en esos momentos ha de haber estado dándose topes contra una pared, porque nos habíamos escapado de entre sus garras. Capítulo 11. Melitón Anguiano había telegrafiado a Zenón Hurtado, ordenándole que se hiciera cargo de la zona, y que me apresara si me aparecía por ahí. Pero cuando entré en mi despacho y me lo encontré muy sentado frente a mi escritorio, lo único que atinó a hacer fue levantarse y ponerse a mis órdenes. Después de cerciorarme de que todo estaba realmente bajo mi férula, la primera providencia que tomé fue mandar a Matilde y a los niños con un hermano de ella que era inspector de aduanas en Ciudad Juárez. Este acto no fue de derrotismo, sino de precaución, porque aunque es bien sabido que los familiares de los revolucionarios muy rara vez han sufrido represalias, no quería que en el porvenir se dijera. Una excepción es lo que le sucedió al general Arroyo. El caso es que, como ya dije, mandé a Matilde y a los niños a Ciudad Juárez. Luego, cité a junta a los comandantes de las corporaciones. Cuando estuvieron reunidos les dije: necesitamos el control absoluto de los ferrocarriles, de los telégrafos y de los bancos. Luego, expliqué que el gobierno de Pérez H. había violado la Constitución y todo eso, y terminé diciendo: el que no esté de acuerdo puede retirarse con todos los honores militares. Nadie se movió de su asiento. Entonces les expliqué mi plan de campaña, que como ya he dicho, estaba basado en el que habíamos preparado mis compañeros y yo desde abril. Mi misión consistía en apoderarme de Apapátaro, capital del estado del mismo nombre, y luego, de ser posible, de Cuébano, el famoso centro ferroviario en donde pensábamos que nos íbamos a reunir todos. Artajo, que venía de Sonora, Trenza, que venía de Tamaulipas, Canalejo, que venía de Monterrey, y el Camaleón, que venía de Irapuato. Valdivia, Anastasio y Horacio Flores se habían ido con Trenza a Tampico. Una vez establecido el contacto en Cuébano, nos lanzaríamos sobre la capital de la República y formaríamos un gobierno provisional que convocaría a otras elecciones, etcétera, etcétera, etcétera.
Decidimos, mis comandantes y no yo, con el despotismo que siempre me caracterizó, como insinuó Zenón Hurtado durante el consejo de guerra que se me formó más tarde, apresar a don Virgilio Gómez Urquiza, el gobernador del estado, a don Celestino Maguncia, que era gerente del Banco de Vieira, y a 4 de los miembros más fuertes de la Unión de Cosecheros, y de exigirles 700,000 pesos de rescate, so pena de pasarlos por las armas, si esta cantidad no era entregada transcurridas 24 horas. Quiero hacer un paréntesis para justificar esta actitud que me valió tantos vituperios. La primera consideración que tenemos que hacer es la patria. La patria estaba en manos de un torvo asesino, Vidal Sánchez, y de un vulgar ratero, Pérez H. Había que liberarla. Para liberarla se necesita un ejército, y todos sabemos que un ejército en campaña es algo que cuesta muy caro. Ahora bien, en México las clases populares siempre se han mostrado muy generosas con su sangre, cuando se trata de la defensa de una causa justa. Pero nunca se ha sabido de un ejército que se mueva con donativos populares. El dinero tiene que venir o de las arcas de caudales de los ricos, o bien de las del gobierno de los Estados Unidos. Como no contábamos ni con el apoyo ni con las simpatías de este último, nos fuimos sobre los primeros. ¿Cuándo se ha sabido que un rico mexicano dé voluntariamente dinero para algo? Aunque no sea patriótico, nunca. Es por eso que Zarazúa se encargó de meter a estos 6 personajes en el calabozo del cuartel de las Puchas. Doña Cesaria, la esposa de don Celestino Maguncia, vino hecha un mar de lágrimas a pedirme que no fusilara a su marido. Si no lo voy a fusilar, señora, le dije para tranquilizarla. Nomás me entregan el dinero y lo pongo en libertad. Es que mi marido es dueño de un banco, pero somos muy pobres, me dijo ella, con tanto descaro que me dieron ganas de pasarla por las armas. Yo, comprendiendo que tenía que habérmelas con una mujer de negocios, le expliqué lo de que les hago un vale y nomás que triunfe la revolución, el gobierno se encargará de liquidar esta inversión que ustedes hacen, más réditos a razón del 4% anual. Ella no me lo creyó, porque desgraciadamente muchos han sido los que le han prometido lo mismo, y no lo han cumplido. Ella se alzó el velo, porque traía sombrero y todo, y entonces me di cuenta de que quería tanto a su marido que estaba dispuesta a entregárseme con tal de que lo soltara. O, mejor dicho, quería tanto a su dinero. Me la quedé mirando, y pensé para mis adentros, esta mujer no vale 600,000 pesos en ningún lado, pero no le dije nada. Cuando se dio cuenta de que no había esperanzas por ese lado, decidió hablarme con franqueza. Mire, general, yo sé que usted es un hombre de razón. Comprenda que si mete usted en la cárcel a 6 y les exige un rescate global, la familia va a querer que pague el que parece más rico, que es mi marido. Pídale 100,000 pesos a cada uno y amenaza con fusilar al que no pague, y verá cómo mañana tiene el dinero. Me quedé espantado de lo inteligente que puede ser una mujer en cuestiones de dinero. Di las órdenes pertinentes para que se le notificara a los deudos esta nueva modalidad. Entonces vino la segunda parte del negocio. Como nadie tenía efectivo, a doña Cesarita, porque era la del banco, le vendieron tierras, casas y acciones al precio que ella le dio la gana. Como habíamos tenido muy buen ojo y habíamos escogido 6 gallones de veras ricos, al día siguiente teníamos el rescate de todos, menos de don Virgilio, cuyo único capital eran los fondos del Estado, que ya estaban en nuestro poder. Le perdoné la vida y lo soltamos a los 6. Este dinero que ustedes nos dan, les advertí cuando ya se iban, no está perdido. Se queda aquí en calidad de garantía, cuando triunfe la revolución, etc. Ellos se fueron sin creerme, hicieron bien,
porque ese dinero nunca lo volvieron a ver. Alentados con tan buen éxito, decidimos, mis comandantes de corporación y yo, apresar a 15 cosecheros al día siguiente. Pero cuando Sarasúa se fue a buscar, descubrimos que todos los ricos de la ciudad se habían escondido Dios sabe dónde. No podían estar muy lejos, porque habíamos capturado los 2 trenes que habíamos pasado en esos días. Pero como no teníamos tiempo de andar buscándolos, decidimos irnos sobre el famoso padre Jorgito, que a pesar de tantas persecuciones, seguía ejerciendo su oficio en el santuario de Guadalupe. Lo metimos en el cuartel de las Puchas con la intención de pedir 50,000 pesos de rescate. Pero cuando apenas estaban cerrando la puerta del calabozo, apareció una manifestación de ratas de sacristía que venían a protestar por lo que ellas llamaban una arbitrariedad. No queriendo enemistarme con la masa de la población, ordené que se hiciera una carga de caballería simulada para disolver el evento, que se pusiera en libertad al padre Jorgito y que se pasara por las armas a su sacristán, para que quedara bien claro que no éramos tan blanditos. Mis órdenes fueron cumplidas al pie de la letra. Este fue el último intento que hice en Vieira para conseguir fondos para la revolución, porque al día siguiente me puse en movimiento con todos mis efectivos rumbo a Papátaro, Capítulo 12. Mientras ocurrían todos estos fenómenos en el campo de las finanzas, el capitán Benítez, que era mi jefe de técnicos y un hombre muy ingenioso, se ocupó de construir un carro blindado, usando para este fin una góndola vieja de la American Smelting, los restos de un carro tanque, el cañón de 75 que era nuestra única pieza de artillería. Solo teníamos 42 proyectiles y 2 ametralladoras Hotchkiss. Este armatoste, que era un verdadero ariete, lo pegamos delante de una locomotora de patio y constituía nuestra vanguardia. Transportábamos la infantería en los 2 trenes que habíamos capturado, mientras que la caballería cubrió por sí misma los 150 kilómetros que separan a Vieira de Apapátaro. Mi plan consistía en tomar la ciudad por sorpresa, usando solamente la infantería. En caso de que nuestro primer intento fracasara, podíamos retirarnos un poco, esperar a la caballería y lanzar un segundo asalto con todos los efectivos. Como la ciudad de Vieira nunca fue un punto estratégico, la abandonamos, llevando con nosotros solamente lo más indispensable. Yo había hecho especial hincapié en la rapidez del movimiento. Todo nuestro futuro dependía, pues, de la toma de Apapátaro. Hicimos el viaje de noche en 3 convoyes. El primero estaba formado por el carro blindado que ya he descrito, la locomotora, que también estaba cubierta, y una góndola en la que viajaba una compañía de infantería. El segundo tren, que venía 1 kilómetro después, transportaba el 12º batallón al mando de Zenón Hurtado, y el tercero, con el mismo intervalo de 1 kilómetro, estaba al mando del coronel Pacheco, y traía el resto de nuestros efectivos. Yo, huelga decirlo, viajaba en el primer convoy con los capitanes Benítez y Sarasúa. Al llegar a la altura de los Lobos, la vía estaba cortada y estuvimos a punto de descarrilar. Afortunadamente todo estaba previsto. En la góndola trasera venía nuestro equipo de reparación y, al cabo de 2 horas, nos volvimos a poner en marcha. Ordené que se apagaran las luces de los trenes y el fanal de la primera locomotora, porque no quería que nadie se diera cuenta de la fuerza de nuestro dispositivo. Al llegar a un corte que estaba cerca del rancho del Sopilote, a 10 kilómetros de nuestro destino, nos balacearon, pero contestamos con tal estruendo que los callamos. Proseguimos nuestro viaje. Cuando apareció a lo lejos Apapátaro, ya estaba despuntando el día. Mejor, le dije a Benítez, para que vean que no venimos con las manos vacías.
Ordené hacer alto a unos 200 metros de la estación. Los otros convoyes se detuvieron más lejos. Suéltales un cañonazo, le dije a Benítez, para ver qué cara ponen. Usted me dice dónde, mi general. Yo señalé las torres de la catedral, que eran lo que mejor se veía en el cielo de la mañana, y él disparó el famoso proyectil que cayó en la escalera de Palacio de Gobierno. Después de 3 disparos, nos acercamos a la estación. Destrozamos los vidrios con una descarga de la Hotchkiss. Nadie contestaba a nuestro fuego. La compañía de infantería, al mando de Sarasúa, ocupó la estación sin hallar resistencia, ni a nadie, por cierto. Sarasúa se fortificó en la estación y nosotros nos retiramos hasta un lugar desde donde podíamos bombardear tranquilamente. Mientras tanto, el resto de nuestra infantería había desembarcado y tomado posiciones. Benítez volvió a disparar el cañón y esta vez sí le atinó a una de las torres de la catedral. En esas estábamos cuando apareció, con una bandera blanca, un capitán que venía de parte de Bardomiano Chávez, que era el jefe de la zona. Dice mi general Chávez que está con ustedes. Yo no le creí. ¿Por qué había de estar con nosotros Bardomiano Chávez? Después se descubrió, cuando parlamentábamos con él, que Bardomiano Chávez estaba con nosotros porque tenía miedo. No quiero que se moleste a la población civil, me dijo cuando nos entrevistamos en la estación. La molestaremos lo menos posible, le dije, pero ten en cuenta que venimos, como quien dice, a la buena de Dios, y que de algún lado necesitamos sacar los medios para movernos. Esto se lo advertí ante 2 testigos, el capitán Benítez y Zenón Hurtado. Hicimos una entrada triunfal en Apapátaro. Esa noche nos dieron un baile, y al día siguiente metimos en la cárcel a 50 ricos, incluyendo al señor gobernador, al presidente municipal y a 2 diputados locales. Capítulo 13. Mucho se me criticó después porque no puse en libertad a estos presos cuando se me entregó el rescate que pedí por ellos. Pero quiero aclarar que ese rescate lo pedí no para soltarlos, sino para no fusilarlos, como en efecto no fusilé a nadie. Hay que tener en cuenta que yo me encontraba en pie de guerra y en territorio hostil, y que mis objetivos militares no me daban el tiempo necesario para andar coqueteando con la población civil, y necesitaba tener rehenes por si se les ocurría jugarnos una mala pasada. Por otra parte, estos ricos que metí en la cárcel de Apapátaro eran ricos de mexicanos, que constituyen una raza maldita y que debieron ser pasados por las armas, todos, desde los tiempos del cura Hidalgo. Así que no entiendo qué me reprochan los que dicen que fui muy cruel, porque tuve presos unos días a una sarta de mentecatos. La caballería que venía al mando del coronel Odilon Rendón se nos incorporó 2 días más tarde, que fue el 3 de agosto. Decidí pasar revista a mis tropas que con el batallón y los 2 escuadrones de caballería que tenía Bardomiano ya pasaban los 2.500 hombres. Hicieron una demostración tan marcial que muchos de los habitantes de la ciudad, especialmente de las clases más necesitadas, que son las más generosas, vinieron a ofrecerse como voluntarios. Con ellos formamos 2 compañías de reserva, que puse al mando del capitán Fuentes, y que no pensaba utilizar más que en el caso que pudiéramos armarlas. Como había yo decidido establecer en Apapátaro mi base de operaciones, efectuamos algunas acciones de limpia en los alrededores. Expropiamos también todo el maíz que había en las trojes, y la mayor cantidad de ganado que pudimos recoger. En esto se nos fueron 3 días, y en esto también estábamos, cuando bajó de la sierra el conocido cristero Heraclio Cepeda, con sus hombres, que quería ponerse a mis órdenes, porque él también estaba en contra de la opresión, me dijo. Bardomiano y Zenón querían que le jugáramos una mala pasada, y que lo desarmáramos, pero yo preferí aceptar sus servicios, y lo mandé a revolucionar en el estado de Guatáparo,
donde por 6 años trajo a Salto de Mata a mi compadre Maximino Rosas, que era el jefe de la zona militar. El día 7 de agosto todo estaba preparado para seguir nuestro avance hacia Cuébano, que pensábamos iniciar al día siguiente, cuando a las 10 de la mañana apareció uno de los Curtis de la Fuerza Aérea, que después de darle muchas vueltas a la población, y cuando ya creíamos que iba a empezar a bombardearnos, aterrizó en los llanos de la Verónica. Inmediatamente monté a caballo y con una sección de caballería fui a ver de qué se trataba. Cuando llegué al lugar del aterrizaje, me encontré con que el aparato ya estaba rodeado de la chiquillería y de muchos perros que ladraban, y que de él había bajado nada menos que Anastasio Rodríguez y el héroe de la aviación, Juan Paredes. Nos abrazamos con mucho gusto, y después de dejar un piquete resguardando el avión, nos dirigimos al Hotel México, en donde yo había establecido mi cuartel general. Las noticias que trajo Anastasio eran unas buenas y otras malas, pero de cualquier manera eran difíciles de obtener, porque él era como un mudo y no le gustaba hablar. ¿Y qué pasó con Canalejo?, le pregunté. Canalejo, por supuesto, no había podido apoderarse de Laredo, que era su deber, y estaba esperando a que llegáramos a reforzarlo. Así que en todo el oriente no teníamos una puerta en la frontera, y como es bien sabido, las revoluciones en México las gana el que tiene la mejor. Los periódicos dicen que Artajo tomó Culiacán, me dijo Anastasio, pero como no teníamos comunicaciones, no podíamos saber si era cierto o no más rumores. A Trenza le había ido muy bien y estaba listo para echarse sobre Cuébano. Ya estaba a la altura de la estación de guardalobos. El avión me lo mandaba para hacer reconocimientos. Solo que se le había olvidado que gasolina no encontraríamos sino hasta Cuébano, y a Anastasio para que me ayudara. Del camaleón no se sabía nada. ¿Y cómo supieron que yo había tomado a Papátaro? Porque salió en los periódicos. Buena está la cosa, si para averiguar nuestros movimientos teníamos que depender de la vendida prensa metropolitana. Entonces me dio una noticia que me dejó helado. Dicen que de México salió a combatirnos una columna al mando de Macedonio Gálvez. Dios los hace y ellos se juntan, dije, y me quedé pensando que teníamos que habérnoslas con una cuadrilla de rateros. No más que lo encuentre y me va a pagar el robo de mi pistola de cacha de nácar. Después, en el billar del hotel, hicimos una junta de Estado Mayor, a la que asistieron Zenón Hurtado, Bardomiano Chávez, Odilón Rendón, el coronel Pacheco, Anastasio, Juan Paredes y los capitanes Benítez, Fuentes y Zarazúa. Paredes, que había volado sobre Cuébano, nos explicó el dispositivo de la defensa. La vía estaba cortada en el Zarco por el ferrocarril central, que era por el que nosotros avanzábamos, y en el Fresno, por el oriente, que era por donde avanzaba Trenza, y tenían una batería en el cerro de San Mateo, que nos iba a dar mucha guerra. No sabíamos cuántos hombres tenían, pero estaban al mando de Macario Aguilar, que no era ningún tarugo. Dice Germán que tú les quites la artillería y que él se encarga de lo demás, dijo Anastasio. ¿Y cómo sabemos si no está defendiéndola una división?, pregunté. Yo creo que no tenemos los medios suficientes para efectuar un ataque tan importante, dijo Zenón Hurtado, que era un cobarde. En ese momento decidí dejarlo de guarnición en Apapátaro y lanzarme al ataque. Esta noche nos ponemos en movimiento, dije para terminar la junta. Juan Paredes hizo otro vuelo de reconocimiento y cuando regresó se le rompió el tren de aterrizaje. Montamos el avión en una de las plataformas que habíamos encontrado y empezamos el viaje a las 8 de la noche, con todos los efectivos, menos un batallón y los voluntarios, que dejamos en Apapátaro al mando de Zenón Hurtado. Anastasio, que venía con la caballería, nos alcanzó en el Zarco, cuando estábamos reparando la vía, y nos dejó atrás.
Cuando la vía estuvo reparada, seguimos nuestro camino, y a las 4 de la mañana, cuando llegamos al Chico, empezamos a oír la balacera que tenían trabada nuestra caballería y las avanzadas del enemigo. Cuando Benítez empezó a cañonear a los federales, estos se retiraron en desbandada, pero Odilon los interceptó y les hicimos 200 prisioneros. Esta fue la acción del Chico. Mis hombres estaban llenos de entusiasmo con tanta victoria. A 10 kilómetros de Cuébano desembarqué la tropa y, al mando de la infantería, me dispuse a conquistar el cerro de San Mateo. Benítez, con el cañón, siguió más adelante, para bombardearlos y distraer su atención. Ya había anochecido el día siguiente, y todo estaba muy callado. Al rato empezó Benítez con sus cañonazos. Ordené a mis hombres que se desplegaran en línea de combate y avanzamos. En vez del fuego mortífero que esperábamos, nos encontramos con un batallón que estaba protegiendo la artillería, que cambiaba de posición para hacerle frente a Benítez y que casi chocó con nosotros en la oscuridad. Los hicimos pedazos en menos de lo que canta un gallo. Ordené una carga para tomar el cerro y allí vamos, yo a la cabeza de mis hombres y ellos gritando embravecidos, con tan buena suerte que los nidos de ametralladoras estaban del otro lado del cerro, esperando un ataque de Germán Trenza. Y cuando los que las manejaban estaban cambiándolas de posición, les caímos encima y los capturamos. Luego Pacheco y yo seguimos rumbo a la cumbre, donde estaba la artillería, dejando a Bardomiano que nos protegiera la retaguardia. Íbamos avanzando con mucho tiento, esperando que se nos viniera el mundo encima de un momento a otro, cuando oímos el estruendo de las mulas, que venían a la carrera, pendiente abajo, tirando de las piezas, o más bien huyendo de ellas. Poco faltó para que nos atropellaran. Fue el peor susto de la noche y casi salimos de estampida también nosotros. Pero al cabo de un tiempo nos serenamos y logramos capturar las 4, con bagaje y parque y cuanto hay. Cuando todo estuvo tranquilo de mi lado, ordené a Benítez que dejara de bombardearnos, y hasta entonces me di cuenta de que por el lado oriental de Cuébano sonaba una terrible balacera. Le ordené a Pacheco que con 2 compañías hiciera un reconocimiento. Cuando Pacheco acababa de irse, llegó Benítez en una mula a todo galope. «No soy yo el que está bombardeándolos. Hace media hora que se me acabó el parque», me dijo al llegar. Entonces comprendí que el scramble que estaba cayéndonos encima venía nada menos que de los cañones de mi querido amigo Germán Trenza. Afortunadamente estaban tirando con tan mala puntería que no nos causaron mucho daño. Ordené inmediatamente que fuera un mensajero a comunicarle a Germán Trenza nuestra posición. «Emplace los cañones, Benítez, y hágame favor de bombardear la ciudad», ordené. «Muy bien, mi general». Entonces empezó el bombardeo que había de causar 20 bajas a la población civil. El fuego de fusilería que había por el lado oriental cesó de pronto. Cuando regresó Pacheco, se supo que ese había sido un combate entre 2 unidades de las fuerzas de Macario, que evolucionando en la oscuridad se habían encontrado y confundido con el enemigo, es decir, con nosotros. Estos son los azares de los combates nocturnos. «Alto al fuego», ordené, cuando cesó el de Trenza. Decidimos esperar a que amaneciera, porque ya era bastante la confusión. Cuando despuntó el día, vimos que el enemigo se retiraba en 3 largos trenes rumbo a México. Lanzamos gritos de júbilo, porque habíamos ganado la batalla. Cuébano era nuestro. 2 horas después de esto que acabo de relatar, esos trenes fueron interceptados por las fuerzas del Camaleón, que venían muy calladitas desde Irapuato. Macario Aguilar logró escapar y se presentó 2 días después en Celaya, que era donde Macedonio Gálvez tenía su cuartel general. Por agencias de Vidal Sánchez se le juzgó sumariamente y se le pasó por las armas acusado de alta traición. Este fue otro de los innumerables crímenes de Vidal Sánchez, porque Macario no fue un traidor. Lo vencimos porque nos batimos con bravura y tuvimos mucha suerte. Eso es todo.
Capítulo 14. Trenza tenía su cuartel general en el 14, en una casa que estaba cerca de la estación. Afuera vi a varios soldados que andaban festejando la victoria, ya medio borrachos, a pesar de que no eran ni las 9 de la mañana. Desmonté y, habiendo encargado mi caballo a un asistente, entré en el mentado cuartel general, en donde estaba Trenza almorzando en compañía de Camila, que no se le separaba. Cuando él me vio, se levantó y me dijo: «Lupe, hemos ganado una gran victoria». «Hemos» son mucha gente, le dije, y entonces le reclamé la mala organización de la batalla, porque él, en resumidas cuentas, no hizo más que bombardearme. Ni siquiera entró en contacto con el enemigo, y si a éste no se le ocurre retirarse en motu propio, la batalla no hubiera sido la misma ni la mitad de lo gloriosa que fue. Pero él no estaba para hacer caso de pequeños accidentes, como él llamaba a la falta de coordinación. Si mal organizados como estamos les ganamos, ¿qué no será cuando nos organicemos bien? Me invitó a sentarme y Camila me dio de comer. Yo acepté agradecido, porque hacía mucho que no comía nada. Había motivo para estar satisfechos. Éramos dueños de un gran centro ferroviario, la llave de la mesa central, como se le llamaba en los libros de geografía, de una ciudad de 100,000 habitantes, y estábamos a 700 kilómetros de México nada más. Todavía estábamos sentados a la mesa cuando llegó una comisión del Ayuntamiento de Cuébano. ¿Qué garantías nos dan?, nos preguntó Pedro Vargas, que era el presidente de la Cámara de Comercio. Ninguna. Le explicamos las leyes de la guerra. La guarnición se había retirado y la ciudad estaba a nuestra merced. Cuando llegó el camaleón, nos pusimos de acuerdo y entramos en la ciudad con nuestras tropas por 3 rumbos diferentes. Hubo saqueo y para las 8 de la noche ya habíamos fusilado a 6 personas por diferentes crímenes, con lo que se restableció el orden y la ciudad quedó sometida a la ley marcial. Al día siguiente, Trenza, como jefe de la ocupación, emitió un decreto decomisando todos los víveres que había en la plaza y los valores que había en los bancos, además de tomar 20 rehenes de las mejores familias, por lo que se pudiera ofrecer. Esa tarde llegaron Valdivia, Ramírez y Horacio Flores, en los otros 2 Curtis de la Fuerza Aérea, con un tambache de proclamas y de manifiestos políticos, que habían impreso en Tampico, y que se pegaron en las esquinas, pero que nadie leyó, porque la gente estaba muy asustada y no salía de sus casas. Cuando se incorporaron Anastasio Rodríguez y Odilon Rendón, hicimos una junta de jefes, para decidir, como quien dice, el futuro de la revolución. Necesitamos tener un comando supremo, dijo Valdivia en esa reunión, y siguió hablando un cuarto de hora, al cabo del cual lo nombramos comandante en jefe del Ejército de Oriente de las Fuerzas Reivindicadoras, que era el nombre que habíamos escogido para nuestro movimiento. Una vez investido de este importante cargo, se levantó y nos dijo: «No quiero dar un paso adelante sin abrir una puerta en la frontera». Nadie estuvo de acuerdo en eso. Yo abogaba porque nos echáramos sobre la columna de Macedonio antes de que acabara de concentrarse, y Trenza estaba conmigo. «No tenemos fuerza suficiente para semejante empresa», dijo Bardomiano Chávez, que siempre fue muy precavido. «Esa es cuestión que no podemos decidir, porque no sabemos cuántos hombres tiene Macedonio», dijo Trenza. «Vamos a atacarlo y si nos gana, es que no teníamos fuerza suficiente, y si no, es que sí». Yo estaba de acuerdo con Trenza. «El que no se arriesga no pasa la mar», dije. «Además, cualquiera que sea su fuerza ahora, si nos esperamos va a ser mayor». «No quiero dar un paso adelante sin las fuerzas de Artajo», dijo Valdivia, nuestro comandante en jefe, que lo que quería evidentemente era quedarse en Cuébano. El camaleón propuso avanzar por la línea de Guadalajara hasta encontrarnos a Artajo, que vendría del norte,
con sus 7,000 hombres y sus 4 regimientos de artillería. Todos apoyamos este proyecto y allí mismo nombramos a Augusto Corona, el Camaleón, comandante de la Fuerza Expedicionaria del Occidente. Pero a pesar de los esfuerzos de Trenza y los míos, el avance sobre Celaya se pospuso, para mejor ocasión, como decía el acta que levantó el capitán Sarasúa, que era nuestro secretario. Valdivia, que era un terco, volvió con su cantaleta. Quiero que abramos una puerta en la frontera para comerciar con los americanos. Se le olvidaba que no teníamos dinero con que comprar nada. Que la abra Canalejo, dijo Trenza. Canalejo no abre nada, dijo el Camaleón. Es el ave negra del ejército mexicano. En eso tenía mucha razón y todos lo sabíamos. Propongo que Trenza y Arroyo hagan un viaje relámpago al norte, con una fuerza escogida, y tomen el pueblo de Pacotas, dijo Valdivia. Aquí fue donde Trenza y yo cometimos el gran error de la reunión, porque aceptamos el encargo. Nos pareció muy fácil ir al norte, tomar Pacotas, regresar a Cuébano y ya con Artajo y sus 7,000 hombres y sus 4 regimientos de artillería, lanzarnos sobre Macedonio, que iba a estar esperando con los brazos cruzados a que nos diera la gana hacerlo pedazos. Capítulo 15. Los días siguientes fueron de actividad febril. A pesar de los aguaceros torrenciales, Benítez hizo milagros. Construyó un tren blindado que era una verdadera obra maestra de la ingeniería militar. Quedamos tan satisfechos con su trabajo que Valdivia lo ascendió a teniente coronel. El día 14 de agosto nos pusimos en movimiento hacia el norte, en 3 trenes, el blindado y 2 de transporte. Llevábamos el 45 regimiento al mando de Odilon Rendón, 2 batallones de infantería y 2 baterías de 75. Hicimos el viaje sin ningún percance y establecimos nuestras líneas en el kilómetro 15. Pacotas era el 0, en donde se nos reunió Canalejo, que venía con sus tropas muy desanimadas por el fiasco de Laredo. Cuando estábamos discutiendo el plan de campaña en el tren en donde habíamos establecido el cuartel general de la Fuerza Expedicionaria del Norte, nos avisaron que en un automóvil con bandera norteamericana había llegado Mr. Robertson, que era el cónsul en Pacotas y que quería hablar con nosotros. Si cae una bala en aquel lado del río, nos dijo Mr. Robertson, que era un americano tan colorado que parecía que iba a reventar, el gobierno de Estados Unidos le declara la guerra a México. Nuestro plan de ataque suponía un bombardeo previo, hecho de tal manera que no iba a caer de aquel lado una bala, sino 1,000. Pero comprenda usted que si estamos tirando de aquí para allá, algunas balas se tienen que ir para aquel lado, dijo Trenza con mucha razón. Por toda respuesta, el americano nos enseñó una carta del Departamento de Estado que, según el capitán Sánchez, que sabía inglés, decía efectivamente que nos declararían la guerra si se nos iba una sola bala. Siempre ha sido un país muy egoísta, le dije yo que estaba enardecido. Ya estamos cansados de sus revoluciones, me contestó él. Yo le contesté que no era esa la manera de tratar a un país que había luchado tanto como México por la justicia social. Nos parece muy bien que ustedes luchen por la justicia social, pero si no nos dan garantías, los que vamos a ocupar Pacotas somos nosotros, nos dijo textualmente Mr. Robertson. Trenza, que, cosa rara, ese día estaba muy conciliador, dijo entonces: comprenda que si queremos abrir la frontera es porque vamos a comerciar con ustedes. Pues abran la frontera y comercien con nosotros, dijo el taimado yanqui, y repitió la cantaleta de que si una sola bala, los Estados Unidos, etc. Luego sacó un papel que quería que le firmáramos. Era un compromiso de respetar las propiedades de los ciudadanos norteamericanos y todo eso. Yo no firmo nada, dije, y hasta tenía ganas de pasar por las armas a Mr. Robertson.
Si no quiere usted firmar, me contestó, el ejército de los Estados Unidos ocupará Pacotas mañana mismo. Entonces Trenza firmó, Canalejo firmó, y a mí no me quedó más remedio que firmar. ¿Y ahora qué hacemos?, le pregunté a Trenza cuando se hubo ido el gringo. Era imposible hacer un ataque sin que la mitad de las balas cayeran del lado americano. Vamos a ver si quieren rendirse por las buenas, me contestó. Pero el coronel Medina, que era el jefe de la guarnición en Pacotas, se daba muy bien cuenta del aprieto en que estábamos y no quiso rendirse. Le ordenamos a Juan Paredes, el héroe de la aviación mexicana, que hiciera un vuelo de reconocimiento en su Curtiss, que habíamos traído en el ferrocarril para el caso. En un asunto tan peligroso necesitábamos saber exactamente dónde estaban las defensas del enemigo. Regresó con muy malas noticias. Las defensas estaban en semicírculo alrededor de la estación, de espaldas a y cerca del río, y detrás de ellas el general Pershing. Yo ya estaba por proponer que nos fuéramos con la música a otra parte, cuando a Benítez se le ocurrió otra de sus ideas geniales. Consistía en cargar un carro de ferrocarril con dinamita, arrastrarlo con una locomotora hasta las alturas que estaban en el kilómetro 8 y soltarlo desde ahí. La vía estaba en un declive que terminaba en la estación a Pacotas, y calculamos que el vehículo llegaría con suficiente ímpetu para meterse en la casa del jefe de la estación y volar en pedazos al coronel Medina y todos sus efectivos, sin causar ningún estropicio en las propiedades norteamericanas. Este plan recibió nuestra aprobación más calurosa, y como no teníamos tiempo que perder, nos pusimos en obra inmediatamente. Capítulo 16. Para desempeñar una misión tan delicada, escogimos el carro comedor Siragüen, que había visto mejores días. Entre que conseguimos la dinamita y Benítez preparó los detonadores, se nos fue la noche, y cuando ya estaba despuntando el día, trajeron una locomotora que tenía preparada, y con mucho cuidado la pegamos al Siragüen. Subimos en ella Benítez y yo, con el maquinista Cházaro y un fogonero. Cuando di la orden de ponernos en marcha, el convoy empezó a moverse muy lentamente y después, con más velocidad, hasta el lugar en donde empieza la cuesta, que es cerca del kilómetro 10. Luego vino la ascensión. Yo tenía miedo de que nos balacearan con no sé cuántos kilos de dinamita entre las manos, pero no se veía a nadie. Estaba lloviznando. Al llegar a la cima, detuvimos la locomotora. Soltamos el vagón y lo empujamos a mano unos metros, hasta que comenzó a deslizarse cuesta abajo. Cuando lo vimos desaparecer en una curva, ya había tomado un impulso considerable. Vimos el reloj y esperamos. No pasó nada, no hubo ninguna explosión. Ordené el regreso a nuestro campamento. Germán y Canalejo estaban esperándome. ¿Qué pasó?, me preguntó Trenza. ¿Por qué no tronó? No sé, le dije. Ordenamos que un escuadrón de caballería investigara qué había pasado con el Siragüen. La espera fue terrible. Todos teníamos ganas de terminar esta aventura. Queríamos avanzar o retroceder, pero movernos de ahí. Todo estaba preparado para acometer la acción relámpago que habíamos planeado y que hubiéramos llevado a cabo si los americanos nos hubieran dado permiso. Nos habíamos quedado, como quien dice, tirados a media vía, y ahora, además, con la incertidumbre de lo que hubiera pasado con el Siragüen y nuestra dinamita. El escuadrón regresó ya casi al mediodía, con la noticia de que el Siragüen estaba parado a la altura del 4,5. Yo, ni tardo ni perezoso, monté en la locomotora, que estaba a presión y lista para lo que se ofreciera. Benítez también se subió. Avance hasta el 4,5, maestro, le dije a Cházaro. En el kilómetro 4,5, efectivamente, estaba el Siragüen. Nunca he podido explicarme por qué se detuvo ahí, porque la vía seguía cuesta abajo
y no había obstáculos ni nada. Le faltó impulso, me dijo Benítez. Vamos a empujarlo ahora. Yo no estuve de acuerdo, porque no quería meterme con la locomotora y Siragüen y Dinamita en la casa del jefe de la estación de Pacotas. Enganchamos el vagón y lo arrastramos hasta el kilómetro 8, en donde estaba la cima. Ahí nos detuvimos. El fogonero soltó el cople. Ahora, maestro, le dije a Cházaro, a toda máquina hasta el 6. Allí vamos, empujando al Siragüen, bien asustados, a todo lo que daba la locomotora y cuesta abajo. Además, con un quintal de dinamita en las narices. Bájele el volumen, maestro, le dije a Cházaro cuando pasamos el 7. El Siragüen nos dejó atrás y se fue a toda carrera. Como el ruido de la máquina no nos dejaba oír, estábamos con la duda de si había habido explosión o no. Por fin nos detuvimos. Tiene que sonar más recio, decía Benítez, y nos quedamos allí parados en el kilómetro 6, sin saber qué hacer y sin ver nada, porque el camino era sinuoso. Yo no quería meterme en la boca del lobo, porque sabía que tarde o temprano íbamos a encontrar las avanzadas de Medina. Por otra parte, no estaba con ánimos de esperar a regresar al campamento y mandar otro escuadrón y todo eso. Era perder todo el santo día. Aunque sea nomás hasta la curva, me suplicó Benítez. ¿Están ustedes seguros de que no oyeron nada?, le pregunté a Cházaro y al fogonero, porque quería cerciorarme de que de veras nuestro avance era indispensable. No sabría decirle, mi general, me dijo Cházaro. Vamos, pues, adelante, maestro, despacito. Y allí vamos, adelante y despacito, tomando la curva, y al salir de ella, encontramos al Siragüen en el 4.5 otra vez. Todos lanzamos imprecaciones. Nos acercamos y enganchamos el carro con mucho cuidado. Vamos a regresar al campamento y a ver qué otra cosa se nos ocurre, decía yo. Pero Benítez quería hacer otro intento. Vamos a echarlo con todo y máquina y regresamos a pie, me decía. En primer lugar, si la máquina va andando, corremos el riesgo de que se siga de frente hasta el lado americano, y en segundo, no quiero desperdiciar una máquina, porque no tenemos tantas, le dije. Él seguía empeñado en hacerle la lucha a su invención, pero yo ordené el regreso al campamento. Vamos a ver qué opinan los compañeros, dije para terminar. Vamos a empujarlo nomás hasta el 3, mi general. Debo confesar que la principal razón que me impulsaba a regresar al campamento es que ya me había cansado de andar con el Siragüen para arriba y para abajo. Si lo quieren empujar hasta el 3, que lo empuje otro, dije para mis adentros. Regresamos pues al campamento. Ordené que se dejara el Siragüen bien lejos, porque no quería volar con él si por un descuido explotaba. A este paso nos quedamos a vivir en este llano, decía. Además, todo esto lo debió hacer el Chato. El Chato era Canalejo, pero lo que debimos hacer desde un principio fue mandarlo a otra parte, porque siempre fue un hombre de muy mala suerte. En la tarde hicimos una junta de Estado Mayor. Yo puedo hacer un bombardeo, dijo Juan Paredes. Lo malo es que no tenemos bombas, dijo Germán. Yo estaba por regresar a Cuébano y seguir sobre México, y Odilon Rendón por irnos a Piedras Negras. Si derrotamos a Macedonio Gálvez, los gringos nos abren la frontera por las buenas. Canalejo ya ni decía nada, porque Trenza lo había regañado. Benítez, en cambio, insistía con el famoso Siragüen. Vamos a soltarlo con la máquina andando, decía. Suéltenlo como quieran, pero suéltenlo ustedes, les dije con toda franqueza. Y entonces se me ocurrió que lo mejor sería soltarlo con Canalejo adentro, para que se nos quitara su mala suerte, pero me abstuve de decir nada. En esas estábamos, cada vez más malhumorados, discutiendo que si es negro, que si es blanco,
cuando entró el teniente Casado, que era nuestro jefe de transmisiones. «Hay un telegrama de Estación Azuela, mi general», le dijo a Trenza, y le entregó el papel en donde estaba escrito lo siguiente: «Pasó tren rumbo norte sin identificarse, Dávalos, punto. Ordene que lo detengan en la Noria», dijo Germán sin darle mayor importancia. Luego se volvió a nosotros y nos dijo: «Mañana veremos qué se decide, porque hoy estamos de mal humor». Y se levantó y se fue a refocilar con Camila, que no se le separaba. Los demás nos fuimos a dormir.